Saludos a la audiencia de Metro, le habla Milady Soto. En el día de hoy estamos hablando con Ada Conde del Colegio de Abogados. La licenciada es la presidenta de la Comisión para combatir el discrimen por orientación sexual e identidad de género. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Muy bien, muy buenos días y saludos a todos los amigos de Metro. Sí, pues queremos que nos dé su análisis sobre cómo están los crímenes de odio en Puerto Rico. ¿Se están manejando como se manejan en Estados Unidos o todavía estamos un poco rezagados en ese tema? Estamos bastante rezagados sobre ese tema. Hemos visto durante básicamente en menos de un periodo de un año, lo que ha sido el objetivo a la comunidad transexual, y el manejo ha sido totalmente y absolutamente deficiente. Lamentablemente tuvimos que ver, y esto nada más que estamos hablando de un año, esto ha sido desde que se aprobó la ley contra los crímenes de odio, que eso pues comenzó como un proceso criminal y los fiscales no querían aplicarla en el momento de llevar la prueba frente al juez para hacer más severa la pena. Posteriormente, con una revisión que hubo del Código Penal, se incluye como un delito, ¿verdad? Ya no era una regla, ya era delito. Y lamentablemente, pues se tiene una versión, no sabemos el porqué, la razón, la circunstancia, de catalogar un delito como un delito de odio. O sea, aquí estamos viendo que no es solamente por el hecho, y es que lamentablemente yo creo que dentro de toda esta circunstancia, el delito de odio que más se ve por lo grave, por la manera tan morbosa, es cuando se comete contra la comunidad transexual, por lo que lleva, ¿verdad? Porque se ensaña y la manera en que se comete es ensañamiento total. O sea, no es solamente meterte 4 tiros, sino la burla, el posiblemente hasta descuartizar un cuerpo. O sea, es algo triste de como lo vemos, que es obvio, porque es que el pueblo de Puerto Rico es mucho más sabio, y es una cosa tan obvia por el patrón que se va, porque se nota que es por el prejuicio contra lo que es la persona, y lamentablemente está la adversión de llevar una investigación o relegar esa investigación. Si hubiera sido algo de que la prensa hubiera sido alguna figura pública o hubiera sido X o Y cosa, pues posiblemente en ese X pudiéramos ver mucha más acción. De todas maneras, hay muchos delitos que se han estado cometiendo, que se han dejado y se han estado diluyendo. Son noticias del momento, y hemos visto cómo con la pandemia lamentablemente esto ha caído como un olvido, y es lamentable ver que haya tenido que ser el gobierno federal el que haya tenido que tomar la jurisdicción en las últimas 2 delitos cometidos, asesinatos de transexuales, para entonces encauzarlo por la vía federal. Y te lo explico porque esto es una cuestión histórica. Cuando nosotros trabajamos para que la ley de crímenes de odio, y decimos crímenes de odio, ¿verdad? Pero es delito de prejuicio, se aprobara desde el inicio como una regla, como parte de la regla 171 de procedimiento criminal, y posteriormente cuando se aprueba como delito, vimos, y era nuestro llamado, de que aquí no se estaba aplicando los delitos de prejuicio. De hecho, volvemos otra vez. Esto no, y quiero aclarar, esto no es único y exclusivamente de una comunidad. O sea, lo que pasa es que es lo más obvio que se está viendo un ataque constante y un patrón contra una comunidad, pero aquí hay otras comunidades que están sufriendo también este tipo de delitos, como decimos la comunidad dominicana, que ha sido muy vocal también, porque con ambos logramos que esto se aprobara, y que también se diluyen este tipo de delitos porque no se están viendo cómo se están encauzando. Cuando sucede todo esto, que nosotros alzamos la voz de que no se estaban logrando llevando casos para ponerlos como delito como tal, delitos de prejuicio, vemos que el gobierno federal, de hecho estuvo el FBI, estuvo el Departamento de Justicia, tuvo una reunión con varios líderes
de las comunidades, de la comunidad tanto dominicana como la comunidad LGBTQI, y ellos nos preguntaron a nosotros, ¿verdad?, con la rigidez que hay en Estados Unidos con los delitos de prejuicio, de delitos de odio, si ellos preferían que fuera la estatal que interveniera o el gobierno federal. Tenemos que lamentablemente decir que dijimos que fuera el gobierno federal que interviniera en estos casos, y por fin hemos visto lo que está sucediendo, de que asumió jurisdicción bajo lo que son los delitos de perjuicio, delitos de odio a nivel de la legislación federal, que es bien estricta. Además, ¿verdad?, de que tienen en cuenta y tienen, o sea, un departamento señalado, un departamento dedicado para encauzar este tipo de delitos. Otra de las cosas que es una decepción total es lo que hemos diluido, se ha diluido completamente lo que es la famosa reforma de la policía. La reforma de la policía, lamentablemente, ha sido una total decepción. Aquí se está viendo, yo tengo un caso de un agente de la policía de muchos años que está siendo discriminado en su empleo con palabras soeces por el mero hecho de ser homosexual, cosa que está prohibida dentro de la policía. Se están tomando los pasos, pero lamentablemente dejan ahí al policía, no se está tomando una acción afirmativa contra sus supervisores y está siendo sujeto de burlas y de palabras soeces y palabras que son que le faltan la dignidad del ser humano, especialmente, ¿verdad?, en lo que es la comunidad LGBTQI. Y tú dices, pues entonces, ¿en qué estamos hablando? Sí, hay una oficina, no hay una acción directa, se diluye nuevamente con los procesos. Imagínate, si se diluyen los procesos de cuando estamos hablando de violencia de género, imagínate lo que estamos hablando entonces de delitos contra la comunidad, ¿verdad?, LGBTQI, al igual que la comunidad dominicana, y no diga que la comunidad musulmana, y aquí a otras religiones no tradicionales que también son sujetas de persecución y de discrimen. Así que dentro de este contexto, perdóname, no. Aunque tal vez esté ya un andamiaje legal y hay unas bases legales, lamentablemente no se implementan todavía. Entonces eso hace correcto. Que esté empezando en todos estos casos, que van más allá de la comunidad, ya que incluye pues también toda la violencia de género, el discrimen. Entonces, aunque ¿qué está fallando entonces? ¿La policía, el gobierno, las entidades, Departamento de Justicia? ¿Qué pieza tal vez usted entiende que puede hacer que ya se eche a andar estos procesamientos? Yo te diría que la pieza que falta, y tengo que decir que tiene que ser el gobierno, porque el gobierno es el que tiene la obligación de dar cumplimiento a sus leyes, a su reglamentación, y falla el gobierno, y la pieza que falta fundamental de todo esto, la pieza que falta es la educación. Imagínate que tú comienzas con se había aprobado una orden administrativa relacionada a la perspectiva de género, que es bien importante para que eso se lleve a las escuelas, y lo primero que se hizo fue que se derogó. Si tú no llevas esto a nivel educativo, lamentablemente en todo el sistema, obligar al sistema, porque recuerda que tenemos que partir de unas premisas, y esto es lamentable, de que pues hay un discrimen subyacente. Ahora estamos hablando del racismo. El racismo lo ha habido siempre en Puerto Rico, y lamentablemente, ¿dónde? Voy a decir el racismo, que es lo más sencillo. ¿Dónde está la educación contra el racismo? Nada más que acordarse el Día de la Raza, de que vinieron aquí, o sea, de que liberaron los esclavos. ¿Dónde está la educación contra el racismo? Si estamos hablando de racismo, tenemos que hablar de todo lo demás, porque todo eso es discrimen, que está sancionado y está claro en nuestra Constitución, que dice que todos los seres humanos somos iguales, y de hecho te obligan el sistema de instrucción pública. Dice, el sistema de instrucción pública ahora es educación,
tiene que implantar las medidas para llevar esto como parte de su currículo. Pregunto yo, en vez de las matemáticas, en vez de la ciencia, esto tiene que darse todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque el niño o la niña, que es esa generación, que es la esperanza de nuestro país, cuando nosotros llevamos el mensaje en tan tierna edad de que no se puede el discrimen, revertimos un proceso de cuando se enfrentan a sus progenitores que viven con el discrimen. Y yo te lo voy a explicar porque lo han aprendido. El discrimen es aprendido. No es algo que se nace. Tú pones a unos niños, eso son las teorías de Piaget. Tú pones a niños y niñas, todas juntos, y vas a ver niñas que le dan besito a la niña, niños que le dan besito al niño, niñas que le dan besito a la niña, y todos ellos sin ningún problema se mezclan con blanco, con negro, con colores más oscuros, de todo. No importa las religiones, ellos no tienen eso en su cabeza. Lamentablemente, donde empieza es en el hogar. Pero como el hogar no tiene la capacidad, porque aquí no se le enseña al hogar, a eso no hubo una base, vamos a decir así, en el sistema escolar, en la educación, tenemos que empezar a empoderar entonces a los menores con unas campañas agresivas. Imagínate, volvemos otra vez. Violencia de género. Hubo un momento dado cuando se aprobó la ley contra la violencia doméstica, eso lo sabemos, de que empezó una campaña bien agresiva sobre esto. ¿Dónde está la campaña? En ningún sitio. Pero esto no es solamente ahí, es que de qué vale la campaña de violencia de género si tú no tienes una educación que vaya de la mano de esa perspectiva de género que tú la puedas. En el caso, como estamos hablando, de todos los demás distintos de crímenes, definitivamente donde está faltando es la educación. O sea, que aquí vemos una hipocresía. Lamentablemente, y te voy a explicar el por qué. Mientras que las leyes sean punitivas, mientras tú lo que promuevas sea la punidad, entiéndase, que si tú haces esto, te meto preso, pero tú no le dices, tú no lo enseñas a que eso no lo haga, lamentablemente esto es el resultado. Si tú tienes arraigado el discrimen por raza, si tú tienes arraigado el discrimen por sexo, si tú tienes arraigado el discrimen por la cuestión religiosa, y tú ves cuál es el comportamiento del gobierno de Puerto Rico a favor de unos grupos, pues lamentablemente tú lo que estás promoviendo es el discrimen contra aquellos que tú no estás apoyando de la misma manera, porque no los tratas de la igualdad. Así que definitivamente aquí tenemos... Perdóname. Sí, en el caso de las redes sociales, precisamente esta discusión sobre el discrimen volvió por los casos en Estados Unidos de violencia contra personas negras. ¿Esto es algo que ayuda la visibilidad ahora? Porque antes no existían las redes sociales. ¿Esto tal vez es una herramienta que pueden utilizar todos los grupos para tener más visibilidad? Yo te diría efectivamente a tu contestación que sí. Las redes sociales del pueblo. Se utiliza el pueblo, aún así con las limitaciones que han estado poniendo las redes sociales, porque sabemos que en temas medios controversiales hay veces que hacen, te bloquean y no te lo permiten, pero dentro de que esto se convierta en un movimiento social, definitivamente que sí. Yo creo que el mejor ejemplo, ¿verdad? Pues lo vamos a tener de cómo un pueblo cuando quiere, puede. En el verano del 2019 se reescribió una historia de Puerto Rico que ha sido un ejemplo para el mundo entero. De cómo cuando en un gobierno democrático donde no se tiene un referéndum de revocar lo que es la gobernación democrática de 4 años, logró que la renuncia por la presión, aún con todo lo que el pueblo sufrió de gases lacrimógenos, de persecución, porque eso no se puede olvidar. Hay muchos héroes y heroínas que tuvieron que sufrir muchas cosas por la perseverancia de estar ahí y decir esto no se puede permitir, porque ahí tú ves, eso fue contra la mujer, contra los homosexuales, contra las personas que hasta si estaban gordas se burlaban de ellas, personas ciegas, como el del Departamento de Obras Públicas. O sea, prohibido olvidar. El problema es que nuestra sociedad tiene una memoria corta
y lamentablemente lo que pasó hace 3 años se olvida. Por eso es tan importante las redes sociales. Tenemos que persistir. La comunidad, yo creo que la comunidad LGBTQI ha sido un ejemplo de lucha y de persistencia, porque ha logrado durante sus batallas persistentemente y a nivel de sangre, dolor, muerte, persecución, y hay que verlo desde ese punto de vista, a lo que jamás ni nunca se hubiese pensado que era el que se pudiera lograr el matrimonio igualitario. Nadie lo hubiese pensado que eso hubiese sido una realidad. Hasta propios miembros de la comunidad LGBTQI jamás ni nunca hubiesen soñado que eso se hubiese podido lograr. Pues dentro de ese marco de lucha, yo creo igual que hicieron las mujeres para el derecho al voto, tan sencillo, el derecho de mandar a su cuerpo, todavía estamos en esa lucha. Y vemos cómo está el restringirle que nuestro cuerpo sea ordenado, qué es lo que podemos hacer y qué podemos tener por otros entes y especialmente por los hombres. Qué es lo que podemos nosotros hacer con nuestro cuerpo. Mira, el ejemplo mayor, y por eso es que tenemos que ser vocales en las redes sociales. Las redes sociales son fundamentales porque están educando más, te voy a decir, están educando hasta más que en las propias escuelas, porque ahí se ponen las partes históricas. Mira ahora lo que está sucediendo en Estados Unidos con todas aquellas estatuas y monumentos que tienen que ver con confederados, que lo que estaban que era la confederación, era luchar por el hecho de tener el derecho a tener la esclavitud de los negros. O sea, la esclavitud. ¿Y cómo es posible que tú me vayas a defender a mí una estatua de un líder confederado que lo único que estaba luchando era por la esclavitud? Pues entonces lo mismo tenemos que preguntarnos nosotros los puertorriqueños, que tenemos una estatua y van a decir, ay, pero es histórica, una estatua de Ponce de León, tenemos una estatua de Colón, tan reciente como ahora mismo en Arecibo hay el monumento a Colón, muy cierto, muy bello, muy bonito, eso se hizo, pero hay que verlo dentro del contexto histórico de lo que representó el genocidio de nuestra gente y el genocidio de nuestra sangre taína, la cual tampoco, volvemos otra vez, tenemos que aceptar que somos negros, taínos, españoles para ser puertorriqueños. Ya cuando nos movemos a la evaluación del Código Civil, ¿qué cosas puntuales nos puede mencionar que entiende que afectan a la comunidad? Mira, yo te diría, en mi opinión, ¿verdad? Yo fui vocal en las redes sociales porque pues tuve la oportunidad y ya he tenido la oportunidad de leerlo, porque uno tiene que ser responsable de leer todo el escrito del código. Yo te diría a ti que el Código Civil tiene muchas cosas buenas. Yo te diría a ti que es un código que en un 98% está excelente. Que hay que aclarar y sujeto a que vaya a interpretación algunas cosas, sí lo hay, pero es lo mínimo. Posiblemente el lenguaje, que hay que buscar la intención del legislador. Hay cosas, por ejemplo, que se incluyó por vía de excepción, porque yo entiendo que se incluyó a última hora en la decisión del cambio de sexo en el certificado de nacimiento, ¿verdad? Y en este caso, aunque en el principio dice se prohíbe, pero entonces incluyeron un artículo que por vía de excepción, y lo que hicieron fue que adoptaron el lenguaje del caso federal que autorizó el cambio de sexo. Eso fue pues a última hora. Eso se pudo haber puesto sin poner que se prohíbe, y esto es excepción. Hay cosas que lamentablemente pues no se explicaron de cómo son los procesos. Por ejemplo, si aquí se habló, que se está incluyendo la prohibición, que si da adulterio, que si eso estaba en el código. O sea, no era nada nuevo de que estuviera. Hay cosas, por ejemplo, y yo te puedo decir que son positivas porque están hablando de 2 personas, las cuales se pueden contraer matrimonio. Ese era el lenguaje original que adoptó España en su código, porque fue el primero. Si lo vamos a ver desde ese punto de vista, decide España que enmendó su código para incluir ese lenguaje. Yo te diría a ti
que yo lo que invito a que se lea el Código Civil. Tiene muy buenas cosas. De hecho, te voy a decir, es histórico porque hasta reconoce a las uniones de hecho de la misma manera y en el mismo standing que la del matrimonio. Y eso es importante, ¿sabes por qué? Aquí se decía, mira cómo vinieron con la idea, y por eso es que hay que desconstruir mitos. Aquí se decía, no, porque después que 10 años ya tú tenías derecho a que te reconocieran. Eso era mentira, eso no hay ninguna ley que dijera eso. Al contrario, es histórico ahora que el Código Civil sí lo reconozca. Y eso es importante, ¿por qué? Porque uno tiene que reconocer la libertad del ser humano y no imponerle figuras jurídicas para reconocer sus relaciones. O sea, antes lo que había era que de la única manera que tú tenías derechos y obligaciones era si contraías matrimonio. Y entonces, lamentablemente, era único y exclusivamente si era un hombre y una mujer. Ahora estamos hablando que se reconoce el matrimonio igualitario, al igual que el heterosexual también se va a poder contraer matrimonio. Ahora, antes no estaba, no, las personas pueden decidir no casarse y pueden entonces decidir convivir. Claro, ahora se ha abierto en todos los derechos y obligaciones en cuanto a lo que es el matrimonio, porque antes tú hacías unas capitulaciones que no podías cambiar. Ahora tú puedes cambiar, tú puedes estar en un matrimonio, tú puedes decirlo. Antes tú decías lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y tú no lo podías cambiar. Ahora tú puedes decir no, ahora puede haber una sociedad legal gananciales, ahora puede haber una comunidad de bienes. O sea, hay muchas cosas positivas que se han logrado en este preciso momento. Que hay cosas que se pudieron haber aprovechado, te voy a dar un ejemplo de esto. En otras jurisdicciones se ha autorizado, se ha permitido que la pareja, cuando va a tener a su bebé, escoja cuál es el apellido que quiere llevar el bebé. Porque como estamos, seguimos con la cuestión patriarcal. Porque aquí únicamente se pone primero el apellido del padre. ¿Ok? Padre, del padre. Claro, esto rompe esquema porque eso no es así cuando estamos hablando de parejas del mismo sexo que pueden tener el bebé y cuando nace la van a inscribir ambas y ambas son las que deciden cuál es el que va. Generalmente le ponen el que llevó en el vientre, pero si va en la adopción, ya en el proceso se va decidiendo cuál es el apellido. Fíjate qué interesante cómo en esto se permite y en esto, en los heterosexuales, no se les está permitiendo que cojan el apellido del bebé. Yo entiendo que eso es algo bien importante, que es algo discriminatorio y en su día lo vamos a ver. Que el código tiene margen para mejorar, sí tiene margen, pero tenemos una pieza que yo te voy a decir honestamente, yo he participado por los más de 20 años, por eso las caras que tengo, en todo lo que fue el Código Civil. Lo que yo vi cuando presentó esta administración, que hicieron la presentación de lo del Código Civil, para mí era una vergüenza porque eso era volver a la época medieval de la Inquisición. Lo que salió, cómo salió y cómo se logró, para mí fue una total sorpresa porque se adoptaron cosas que en lo del origen era totalmente haber botado todo el trabajo de 20 años. Aquí hemos visto que se ha mejorado, que se ha integrado jurisprudencia y que da todavía para mejorarlo más. Esa es mi opinión del Código Civil. Perfecto. Pues, licenciada, le agradecemos muchísimo su tiempo en el día de hoy y ustedes manténganse conectados a todas nuestras plataformas.